esa revolución en las fuerzas productivas ha impactado el comportamiento de las relaciones socioeconómicas de tal manera que hay que pensar más allá de los términos de la nación para poder entender qué está pasando con el globo terráqueo, sin que ello implique negar la nación. Las relaciones socioeconómicas no encuentran centro específico, sino que son móviles, deambulantes y poco identificables, de tal manera que la gente se mueve más en la perspectiva del productivismo y del comportamiento de las fuerzas productivas, sin identificar cómo son esas relaciones socioeconómicas, sociales en general y socioeconómicas en el comportamiento actual. De allí se ha derivado, y ustedes lo saben perfectamente, en una concepción postmoderna del fin del capitalismo y del imperio del paraíso en el mercado. Es decir, no hay otra sociedad posible, de eso se ha charlado bastante en estos espacios, pero lo cierto es que 2007, 2008, 2009 y lo que ha corrido 2010 parece señalarnos de que sí existe el capitalismo, que no es una concepción atrasada hecha por Carlos Marx en sus debates contra el capital, sino que todavía perduran las relaciones socioeconómicas capitalistas en un contexto, como lo estábamos señalando antes, más allá de las fronteras de la nación. Por su parte, el bolivarismo y los movimientos sociales, etnoculturales y alternativos conflictúan en el marco de América Latina contra ese capitalismo salvaje de carácter neoliberal, transnacional y supraestatal. Aquí estamos señalando tres categorías o tres conceptos, si se quiere, que le dan vida a esa nueva dimensión del capitalismo: el neoliberalismo, la transnacionalización y el carácter supraestatal de las relaciones políticas. Llevamos exactamente en el caso de América Latina más o menos 25 años de luchas y resistencias. Una, la lucha contra el neoliberalismo, creo que aquí ya se han señalado los movimientos sociales de origen popular. Dos, gobiernos con tendencia antineoliberales bastante híbridos y poco definibles, tal es el caso del Brasil, que algunos incluso se atreven a sugerir como un subimperialismo, ¿no? Habría que estudiarlo a fondo, pero efectivamente donde hay tendencias al freno al neoliberalismo, no solamente en Brasil, el caso argentino, el caso uruguayo. Gobiernos con tendencias democráticas y populares, caso Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Salvador, Bolivia y Paraguay, y algunas islas caribeñas. Y desde luego que a ellos se agregan bloques e instituciones supraestatales que enfrentan el monroísmo: ALBA, UNASUR, Mercosur, el Banco del Sur, la Cumbre de Río, el encuentro de los ministros de defensa de Sudamérica. Es decir, allí está viva la contradicción entre monroísmo y bolivarismo. ¿Cuáles han sido los retrocesos del monroísmo contemporáneo? Un elemento del retroceso del monroísmo es la configuración de bloques imperialistas que compiten por la hegemonía del mundo. Desde luego que esa hegemonía sigue teniendo la primacía de Estados Unidos. Dos, la emergencia de algunos países o llamados países emergentes, caso China y la India y el propio Brasil. Tres, la derrota parcial del ALCA, no hay que decir que total, parcial. Y el fracaso que han tenido algunos TLCs, y desde luego que a todo ello se une la crisis económica doméstica de Estados Unidos, su baja productividad, su estado recesivo, que no de crisis, ¿no? Y su ministerio, que se llama OEA, ha fracasado. Los avances del monroísmo se encuentran en el proceso de consolidación de un eje contrarrevolucionario, es decir, contra las tendencias
democráticas y bolivarianas, ¿no? En ese eje juegan México, Honduras, Perú, Colombia, Chile y Panamá. Y efectivamente han hecho acciones contrarrevolucionarias donde combinan las formas de lucha. Combinan la lucha electoral, caso Chile, donde ganó la derecha, con la violencia. Caso Honduras, y lo que acaba de pasar en el Ecuador son manifestaciones de ello. De tal manera que los cambios y las transformaciones democráticas y bolivarianas en América Latina no se dan sin fricciones y exclusivamente por métodos pacíficos. Si bien la lucha electoral tiene una destacada presencia hoy en día en las confrontaciones políticas, no podemos cerrar los ojos frente a realidades como las que se están dando en el caso de Honduras, en el caso del Ecuador, y la posibilidad de una acción contra el proceso bolivariano, bien sea desde afuera o generando el ambiente propicio para una guerra civil en Venezuela. A partir de estas apreciaciones, sugerimos en perspectiva tres planteamientos centrales. Uno, ¿para dónde va el conflicto entre el monroísmo y el bolivarismo? O diríamos más bien el latinoamericanismo con centro en el bolivarismo. Uno, existe la posibilidad de absorción de América Latina. ¿Qué quiere decir absorción? Anexar espacios y territorios, así como estructuras políticas, sociales y económicas a partir de la subsunción, concepto que es del Cucho Marx, subordinación, dominio y control total, con el propósito de asegurar el funcionamiento del capital imperialista en todas sus formas y manifestaciones para dar sostenimiento a las relaciones entre el capital y el trabajo en medio de la exacerbación de la contradicción fundamental del capitalismo entre el creciente carácter social de la actividad socioeconómica y el carácter privado de la propiedad sobre los medios de producción, con apropiación privada de la riqueza. Dos, la segunda posibilidad es que se desate un proceso desde el bolivarismo donde domine la autonomía y la independencia. Estaríamos hablando dentro del contexto de una segunda y verdadera emancipación de América Latina, a partir del respeto a la soberanía de los pueblos con integración regional que permita superar las asimetrías y desigualdades existentes entre las naciones y los países, cohesione y unifique las economías en un tránsito favorable a la conformación de instituciones supraestatales que propendan por la articulación integral de la nación latinoamericana. Y una tercera posibilidad que planteamos es la integración de los pueblos de América. Solo es posible con la superación de los rasgos y las características imperialistas de los Estados Unidos. El óptimo tránsito de la articulación integral de las naciones latinoamericanas y en un contexto con perspectiva socialista. Para ello, entonces, existen elementos conflictivos. Un elemento conflictivo, para que esto quede en una reflexión abstracta y teórica, es que estamos atravesando por un creciente proceso de militarización de América Latina, que sobre eso se ha discutido y se ha charlado acá, y de procesos contrarrevolucionarios. Hay serias debilidades en la consolidación de economías democráticas y populares, por cuanto están atravesadas fuertemente por la dependencia y la falta de profundización de su integración. Desde luego que esto se da dentro de un contexto en que la crisis del capitalismo mundial persiste, el modelo de acumulación neoliberal, tal como se insinuó aquí, está en crisis, yo no diría que desde lo económico, sino que está entrando en crisis en los planos sociales, político e ideológico.
Hay un declive serio de los Estados Unidos y las resistencias anticapitalistas y antiimperialistas están emergiendo en un ciclo de crisis global del capital que se mueve rápidamente de América Latina hacia Europa. Europa está atravesando en estos momentos por un fuerte proceso de agudización de la lucha de clases, de la confrontación entre el capital y el trabajo, que va a tener serias repercusiones sobre América Latina, y efectivamente esto va a agudizar más la conflictividad entre la visión monroísta y la propuesta latinoamericanista con énfasis en el bolivarismo. Creo que la perspectiva va hacia una agudización de los conflictos, así se nos vende la idea de que el camarada Obama nos va a ayudar a que esto sea pacífico. Gracias.